Amigas y amigos televidentes, bienvenidos a otro programa más de Tribuna Nacional. Hoy nos acompaña el profesor de Economía de la Pontificia Madre y Maestra, Miguel San Ben. El Antonio Guzmán ocupó diferentes posiciones y además de profesor es escritor y articulista los lunes del periódico digital acento.com. Con el profesor Miguel San Ben vamos a hablar de economía y cuál podría ser la solución al déficit cuasi fiscal que está viviendo en la República Dominicana y la inflación. Pero antes vamos a unos mensajes comerciales. Profesor Miguel San Ben, bienvenido a Tribuna Nacional. Este es el primer programa de este año. Felicidades y feliz año nuevo. Ya. A todos, a todos. Usted sabe que en este año nosotros cumplimos 48 años de estar en el aire, tanto en radio como en televisión. Bueno, pues 2 más y ya llegamos a la cincuentena. Vamos a esperar, vamos a rogarle al Todopoderoso que nos dé la vida y la salud para que usted lo vea. Espero que sí. Ya. Profesor, uno de los graves problemas, según las encuestas que está viviendo la República Dominicana, es el déficit cuasi fiscal, la inflación y la seguridad ciudadana. Pero, como usted no es político, yo voy a obviar la seguridad ciudadana. No digo que no soy político, porque he estado toda la vida ligado a gobierno y a actividades políticas, pero lo que yo me defino como partidista propiamente dicho. Ya, porque yo sé que usted no es militante en la política. No en ese sentido Ya. que lo conocemos. Profesor Miguel San Ben, ¿cuál es la solución al déficit cuasi fiscal que tiene la República Dominicana? Fíjate, voy a aprovechar porque en el año pasado... Usted sabe que este programa es más educativo. Sí. En ese sentido, vamos a aprovechar la noticia del año pasado que nos llega hasta nuestros días. Es la sorpresiva asunción al poder de un libertario anarcocapitalista, como él se define, que es Javier Milei en Argentina. En Argentina. Entonces, lo que podríamos ver que ante una situación en el espejo de Argentina, porque nosotros tenemos unos 50, 60 años en que estamos viviendo por encima de nuestras posibilidades, por lo menos por parte del gobierno. ¿Cómo así? Y coge el ejemplo de Argentina para entender. Pero sin embargo, nosotros tenemos más de 50 años con un crecimiento económico, junto con Panamá. Precisamente lo que se define es ese déficit cuasi fiscal, que nuestro presupuesto cada año, el 80-90% es para gasto público y los préstamos es lo que financian. Los gobiernos tienen que tomar prestado el presupuesto para los gastos de capital y no los gastos corrientes, que se lo comen todo. Oh, ya. El dado, como vivimos de préstamo, entonces casi la mitad del presupuesto nacional se paga en servicio a la deuda. En servicio, pagar los intereses de todos los préstamos que hemos tomado, acumulados hasta aquí. Entonces, es el mismo patrón que ha tenido Argentina por casi 100 años.
nosotros lo tenemos después de la Guerra Civil del 65, entonces esos casi 50 años tenemos Sí. nosotros el gobierno. 54 años. Y por lo tanto, dada la diferencia, podríamos reducirla, pero es el mismo patrón. Y si podemos decir que él nos espera si seguimos siendo así, es ver en la Argentina. Entonces, eso en forma pedagógica, didáctica, que no nos vayamos de que nos lo estamos haciendo bien, porque el grito de la misma economía es la reforma fiscal, y todos los gobiernos quieren manejar la reforma fiscal. Pero lo han politizado. No, tiene que, lo han para que el gobierno no tenga mucho espacio, pero lo va a tener que ser quien llegue al poder. La última reforma fiscal fue en el 2010 Sí. y estamos en el 24, hacen 14 años. Pero cada tiempo hacen pequeñas reformas muy pequeñas, que no llegan a una reforma estructural. ¿Hasta dónde se puede llegar esto? Entonces, nosotros estamos en el límite de que nuestra capacidad de endeudamiento es un 50-60%, y por lo tanto tenemos que reducir nuestro patrón de exigencia de fondos nuevos vía préstamo a que la voracidad que tiene la economía por financiamiento externo se limite, y producir nosotros la generación de divisas vía exportaciones, siendo una economía productiva. Y ahí es que viene que podemos vernos en el patrón de Argentina de por qué hacer política ha sido una forma de cuentos de sirena para que nos pinten una ilusión, pero seguimos haciendo el mismo comportamiento económico. es un patrón para todos. Es el mismo patrón. Ese de mismo todos los patrón gobiernos. lo tiene, que no, lo tuvo el PLD, lo tuvo Balaguer y lo tiene también el PLD. La diferencia sustancial es que Balaguer acuérdate de la famosa libretita, había más control. Y el control de Balaguer en eso, que siempre se le criticó, él desconfiaba de los préstamos. Sí. Entonces la austeridad de Balaguer hacía que la economía no tuviese ese rastre o no produjese esa carga pesada de la deuda externa. Porque si la deuda tú no la tienes manejable, la deuda te come a ti. Pero cuando el dinero prestado se invierte, da beneficio. Ahora, lo malo es cuando tú no lo inviertes para que dé beneficio. Y ahí viene el punto. Si tú los gastos corrientes lo gastas todo lo que te entra, entonces lo que tú tomas para invertir y solamente paga el servicio de la deuda, que son los intereses. Entonces, te está arrastrando al capital. Tú el capital se está creciendo, Sí. porque tú no lo Amortiza. reduces. Y por eso es que... Pero esos organismos colaterales, cuando hacen esos préstamos, no los supervisan. Pero date cuenta el punto principal, y ahí viene, en cierta forma lo supervisan, pero hay mucha historia y principalmente desde que el gobierno va al mercado libre, no, que si te acuerdas, el mismo doctor Balaguer desconfiaba mucho de la banca multilateral, o sea, Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial, porque era burocrático y siempre imponía, y él desconfiaba de eso, descansaba más en el ahorro público. Sí. Acuérdense que se hizo la presa de Tavera, Y Valdés, financiamiento propio. sí. Fue el mismo gobierno que lo financió. Y ningún gobierno ha hecho nada si no es con dinero prestado. Ya. Después de eso. Profesor Miguel Sanbén, amigos televidentes, vamos a unos mensajes comerciales para luego seguir con esta interesante entrevista con el profesor de Economía, Miguel Sanbén.
Profesor, con sinceridad y honestidad, ¿cómo podemos resolver este déficit cuasi fiscal? El déficit, como todos los déficits, tiene que pagarse el gasto en algún momento. Y este gasto es reducir todo lo superfluo. No me gustaría el ejemplo, pero es lo que vale. Si se acuerdan, el Colegio Dominicano de Economistas hizo un panel para evaluar el futuro de la economía dominicana, yo lo vi, en que estaba yo, Malcún y otros economistas, y el Malcún, Luis Malcún, expuso una anécdota de que él, cuando era ministro de Finanzas, había dicho que había que pagar la empleomanía pública. Porque habían, en ese momento que él habló, en el gobierno de Hipólito Mejía, 205,000, 200 y pico mil empleados públicos. De más. Eran 100 y pico mil que él quería rebajarla. Y se le un escándalo. En estos momentos la empleomanía pública son 700,000 empleados públicos. 700,000. 700,000. Cojámoslo en comparación con lo que tiene Argentina. En Argentina son 4 millones de funcionarios públicos que tienen, de empleados públicos. 4 millones. Entonces, en la economía argentina, por eso, la gente busca un empleo público y deja de trabajar, que hay más, la maquinaria económica no ha producido tanto empleo privado que están casi igualados. No se crea empleo en Argentina. Lo mismo podría pasar aquí. Lo único que tenemos un sector bastante dinámico en el turismo que emplea mucha mano de obra. Pero le estamos llegando a un techo. Y ese techo se tiene que exponer claramente, que se expuso en la campaña electoral en Argentina, pero aquí nadie habla de hecho. Solamente que van a dejar la reforma fiscal para el año que viene, después que se haya elegido. Entonces, pero ¿qué va a hacer cada uno de los candidatos a presidente cuando sean presidentes? No, para que la carga política le caiga al otro. Al que llegue. Y eso es deshonesto. Sí. No es hablar con el corazón, o sea, con toda claridad, al pueblo dominicano. Hay que sentarse en la mesa todos. Recientemente se sentaron en la mesa sobre la solución energética y llegaron a un acuerdo. Y cuando el gobierno lo aplicó, los demás criticaron lo que ellos habían aprobado. Ese es el problema. Entonces, ¿habría que buscar un agripino? Bueno, es que no tanto el agripino, vamos, con su deferencia a mi rector. Lo que necesitamos es buscar una conciencia en que las cuestiones de país son del país. No tratemos de trivializarla para que sea un problema que le caiga al otro, sino que resuelva el país. Si no, nos vamos a encontrar, y ahí veámonos en Argentina, en que fue una campaña de lobos, cada uno mordiéndose porque cada uno se sentía culpable y era para hundir al otro. Cuando ya... Ahora mismo, en esta campaña, que ya estamos a la vuelta de la esquina, porque ya el mes que viene la municipal y en mayo. Pero nadie tiene propuesta. No hay propuesta. Este electorado no está consciente de cuál es el futuro para entonces exigir cuáles son las garantías y propuestas para que ese futuro sea por lo menos el deseado por todos los dominicanos. En eso es que la campaña dominicana, política dominicana, me ha parecido muy cosmética, y así lo he expresado
en mis artículos. En tus artículos. Por- Yo vi el último artículo suyo que hay muchos políticos y pocos estadistas. Que se salió este lunes pasado. Sí. Y por eso es que con ese lamento profundo, porque los políticos están jugando a que la culpa le caiga al otro. Cuando lo que hay que hacer es enfrentar el panorama y que nosotros entonces logremos hacer una plataforma para un desarrollo de largo plazo. Lo digo conscientemente porque ha sido mi exposición en las últimas intervenciones que he hecho en el Colegio Dominicano de Economistas, en diferentes universidades. Cuando yo he propuesto por qué República Dominicana no sigue el ejemplo de Singapur. Y Singapur, lo digo honestamente, no es por los ancestros chinos ni nada, sino porque es una islita, son 260 kilómetros cuadrados, pero tiene 4 millones de habitantes en esos 260 kilómetros. Nació como república en el 72, un poquito después que la guerra civil dominicana finalizada, y nosotros estábamos en nuestro mejor momento de recuperación económica después de la guerra civil. Comienza Singapur. Y Singapur comenzó de entonces, pero comenzó con buen pie. Una política de anticorrupción antes de comenzar a hacer los otros programas. Y una política de anticorrupción que fue una comisión de investigación de todos los funcionarios públicos, que hasta el mismo primer ministro, Lee Kuan Yew, fue 3 veces investigado, él y su familia. Y la pena para un corrupto en Singapur es la horca. Entonces, Singapur no fue en ese momento que se aplicó, sino que se siguió aplicando durante toda la vida republicana de Singapur desde entonces. Y por eso es el país menos corrupto del mundo. Y ahora mismo Singapur ha aplicado una política de desarrollo bajo su propio esfuerzo, en que es el país con la tasa per cápita del PIB, el PIB per cápita, de $70,000 por habitante. Que muy pocos países, ni Estados Unidos, que son 40,000, no lo llegan. Sí. ¿Y por qué nosotros, en el mismo periodo que Singapur se ha hecho ejemplo, nosotros hemos tambaleado y estamos dudosos de qué hacer? Yo lo pongo la apuesta sobre junto con Bukele, junto con Dominicana, Bukele va a la reelección. Y la reelección de Bukele ha sido bajo un eslogan: convertir a El Salvador en la próxima Singapur. ¿Llegará? No lo sé, pero de todas maneras es la voluntad. Yo casi exigiría a todos los candidatos si pueden decir lo mismo. ¿O cuál es la intención? La intención es continuar con el régimen de privilegio que significa la existencia de la corrupción. No es que no se hagan ricos, es que la riqueza sea producida honestamente. ¿Y por qué? Porque la riqueza producida bajo la corrupción siempre trae sus cadáveres ocultos, que es lo que daña la moral social. Eso es lo que en este panorama, viendo, ¿por qué esta insistencia en las elecciones? Porque en el año 2024, 70 países del mundo van a hacer elecciones. Sí. 70. Sí. Y esos 70 países alcanzan a más de la mitad de la población del mundo. Porque está Estados Unidos, está Rusia, está Taiwán, para que vean el problema, está Ucrania, están todos los latinoamericanos más o menos, ya comenzó con Argentina, que fue en diciembre, y vamos a seguir todos los países. Entonces, es la oportunidad de nosotros cualificar a los presidentes de los candidatos a ver en qué proporción cada uno está comprometido a que en la base del desarrollo sea
sobre un régimen de honestidad. Lamentablemente, tal vez sea un grito en Usted solitario. dice que actualmente aquí hay, ¿qué cantidad de empleos superfluos existen ahora mismo? Más de 100.000. De empleo, no, Superfluo. no, si cogemos con los datos que nos dio Malcún. Malcún, en la época de Hipólito había unos 200.000 empleados públicos, actualmente son 700.000. Superfluo. No, tal vez nosotros podamos coger el número de Malcún y subirlo un poco, podríamos necesitar 250.000, la burocracia dominicana. Y los otros serían 500.000 que sobren. Aparte de los gastos sociales. No, simplemente empleomanía. Los empleados públicos, el total de No, empleados está bien, públicos. pero que digo que el Estado ahora mismo te tiene todas las personas que cobran pero sin trabajar. Y entonces tenemos, además de los gastos Además de los sociales gastos, que te sí. tienen. Por eso que se van bajo la coletilla de empleomanía. Ay, Dios mío. ¿Y cuál podría ser la solución entonces? Condenado a buscar a un Milei. Tan sencillo como eso. Por eso que la dinámica social no son milagros, que se dio el fenómeno Milei porque la sociedad se dio cuenta que no. ¿Y quiénes son los de la sociedad que se dieron cuenta? Que está reproduciendo en nuestros países, la juventud. Entonces la juventud se está derechizando. No, es que los jóvenes se han dado cuenta que la falta de oportunidades que tienen es producto de esa politiquería que ha empantanado el desarrollo de Argentina por un siglo. Argentina fue el país número 1 en el siglo XIX. Así es. Y de ahí para adelante, desde los años 50, después del golpe de Estado contra Perón, comenzó a decaer El populismo. en base a los gobiernos populistas. El populismo. Basado en la filosofía del mismo Perón, Sí. que imitó al fascismo italiano. Profesor, lamentablemente el tiempo ha sido determinante para que esta interesante entrevista educativa con usted haya concluido. Sin embargo, yo le doy unos cuantos segundos para que usted se despida del pueblo dominicano, tanto de los que viven en la República Dominicana como de los que viven fuera, y le dé un mensaje. El mensaje no quiero ser pesimista, que las últimas notas fueron muy pesimistas. Yo quiero ser optimista. La República Dominicana ha demostrado capacidad de enfrentar, y somos uno de los dos países, el otro es Panamá, que están iluminando la recuperación después de la crisis pandémica. Entonces son de los dos países que en el 24 van a tener mayor tasa de crecimiento, y por eso exhorto a los dominicanos a que dejemos ya la costumbre de ser pesimistas, como que todo va para mal, porque estamos haciendo bien hasta ahora, y proponernos hacerlo mejor. Y ahí entonces el futuro dominicano podría ser Singapur. Amigas y amigos televidentes, hoy estuvo con nosotros el profesor Miguel Sanben. A ustedes, como siempre, le damos las gracias y yo espero que estén conmigo en otro programa más de Tribuna Nacional.